El taller del día de hoy se va a tratar sobre diseño de un sistema de riego básico. ¿Qué es un sistema de riego? Pues un sistema de riego es justamente un sistema que nos va a facilitar el suministro de agua de manera controlada y eficiente sobre los cultivos. Va a ser importante tomar en cuenta la cantidad, es decir, cuántos litros voy a requerir de agua para mi planta. También voy a necesitar considerar el tiempo. Este sistema lo voy a abrir por 10 minutos, media hora, un minuto, a eso nos referimos con el tiempo, y la frecuencia, justamente cuántas veces por día, cuántas veces por semana, cuántas veces por mes voy a aplicar este sistema de riego. Entonces recuerden que es importante siempre preguntarse qué cantidad de agua requiero, cuánto tiempo necesito que esta agua esté regando y cada cuándo necesito que se abra este sistema de riego, pues para regar mis plantas. Cantidad, tiempo y frecuencia. Y ahora, de manera general, vamos a ver cómo están clasificados los sistemas de riego. Tenemos 4 categorías, hay más, pero estas son las principales. Entonces tenemos dentro de los sistemas de riego, el riego de temporal, o también llamado riego o agricultura de secano. Pues justamente es el riego que hace la naturaleza, ¿no? Con la lluvia. Tenemos otro tipo de sistema de riego que es por inundación. Tenemos también el riego localizado, el cual puede subdividirse en riego por goteo, riego por nebulización y por aspersión. Y finalmente tenemos un cuarto tipo de riego que es el riego subterráneo. 4 categorías: de temporal, por inundación, por riego localizado y por riego subterráneo. El riego de temporal o también conocida como agricultura de temporal o agricultura de secano, pues es aquella en la que los cultivos solo van a recibir agua pues de la lluvia, solo el agua que aporte la lluvia va a ser la que vamos a necesitar para que crezcan nuestras plantas. A veces, cuando se hace este tipo de agricultura de temporal, a lo mejor cuando estamos produciendo nuestras plántulas y las primeras etapas de desarrollo de nuestras plantas, dependemos un poco del agua que podamos almacenar para pues regar nuestras plantas en las primeras etapas de crecimiento. Pero ya después, ya cuando nuestras plantas las trasplantamos y ya las ponemos en el campo, pues ya no vamos a estar regando, sino más bien vamos a sincronizarnos y con la temporada de lluvias. Entonces, este tipo de agricultura, pues básicamente depende de conocer, de tener la experiencia para predecir con cierta exactitud, pues la temporada de lluvias y seguir los cultivos de acuerdo a las estaciones. Utilizando esta técnica, sería muy difícil tener un abasto de jitomate todo el tiempo, porque el jitomate pues crece en primavera-verano, requiere de cierta cantidad de agua, y entonces solamente en primavera-verano se podrían sembrar jitomates. Por eso es que la agricultura de temporal, pues, no es muy aplicada, por ejemplo, en el jitomate, pero sí todavía en México en gran parte de México realmente se ocupa este tipo de agricultura para sembrar maíz. Mucho del maíz que producen nuestros campesinos se riega a través de este tipo de riego de temporal, en donde estamos esperando a que llueva y que esto nos permita crecer, pues, a nuestras plantas. El problema de esta agricultura, como pues ustedes lo deben de intuir, pues es que actualmente con el cambio climático, las lluvias ya no son tan predecibles. A veces llueve mucho, a veces no llueve. A pesar de esto, es una de las formas en las que más se produce el maíz aquí en México. Del lado derecho, tengo el ejemplo de unos módulos de cultivo en llanta. Se utilizaron unas llantas de reuso para sembrar suculentas. Unas suculentas, en este caso una siempre viva, un árbol de la abundancia y algunos cactus. Ustedes en casa podrían aplicar esta técnica de la agricultura de temporal para sus suculentas, porque las suculentas y las cactáceas soportan mucho tiempo sin agua, soportan meses sin agua. Entonces, es posible que este tipo de técnica de hacer macetas o llantas y sembrar ahí suculentas permita que estas plantas sobrevivan. A lo mejor se van a poner feas en cierta temporada, pero estas plantas van a renacer cuando empiece a llover y van a retener agua en sus tallos y en sus hojas. Entonces es un tipo de riego
pues podemos aplicar en suculentas y cactáceas. Pasemos ahora al riego por inundación. Esta es otra técnica de riego muy utilizada también aquí en México. Consiste en la distribución del agua a través de canales o surcos que se colocan a lo largo del área sembrada. Para esto, pues es importante contar con un estanque muy grande o con un suministro constante de agua en grandes volúmenes. Por eso es que muchas personas que siembran y riegan de esta manera, pues viven o tienen sus terrenos cerca de ríos, porque necesitan grandes volúmenes de agua, lo que va a permitir pues distribuir el agua por medio de largos canales a los puntos de riego. Entonces aquí en las imágenes, vean, en la imagen izquierda, tenemos un campo de lechugas y del otro lado, del lado derecho, podemos ver esta misma técnica aplicada al cultivo de maíz, donde igual vean como el surco, o sea, donde está sembrado el maíz, pues es un poquito más alto para que, digamos que la raíz esté húmeda, pero no está en el agua. Esta cantidad de agua que se nos requiere aquí, pues es demasiada y pues, llega a representar un problema ambiental pues para todos, ¿no? Porque se gasta demasiada agua en este sistema. Pasemos ahora a la tercera forma, que es el riego localizado. En el riego localizado, ¿en qué consiste? Pues consiste en la aplicación de agua sobre la superficie del suelo o bajo este, utilizando por lo general tuberías a presión y diversos tipos de emisores, buscando mojar la parte del suelo más próxima a la zona de la raíz. En este tipo de riego se busca no mojar todo el suelo, no como el anterior. Se busca dar pequeñas dosis de agua que se van a aplicar muchas veces, aplican 2 o 3 veces al día, pequeñas dosis. Mantiene el suelo siempre húmedo, pero solamente en la zona donde está la raíz, no toda la tierra, no todo el suelo. Y va orientado a satisfacer las necesidades de la planta y no del suelo. Aquí lo que nos interesa es que la zona de la raíz es donde esté húmeda nada más, pero no nos interesa mojar todo el suelo, como en el caso anterior. Entonces pueden ver de izquierda a derecha que tenemos el ejemplo dice goteo. Recuerden que el riego localizado se divide en goteo, nebulización y aspersión. Cuando es por goteo, pues simplemente una gotita está cayendo muy cerca de la raíz y genera esta mancha de humedad donde está cayendo esa gotita de agua. En la imagen de central vemos el riego por nebulización, que consiste en agua a presión que sale para formar una especie de neblina. Por eso se llama nebulización, como de neblina. Entonces, estas pequeñas, muy pequeñas gotitas de agua, pues caen sobre las plantas y las riegan. Es el tipo de nebulización. Y finalmente, por aspersión, pues es como si estuviera lloviendo, ¿no? Ahí ya se tienen sistemas donde, pues se tienen muchos aspersores y pues está cayendo mucha agua. Dentro de estos, el sistema más ahorrativo, pues es el de goteo, ¿no? El sistema de goteo, pues es un sistema donde ahorramos mucha agua porque en realidad pues son gotitas las que están cayendo. Después gasta un poco más el sistema de nebulización y finalmente el sistema más gastalón de agua pues es el de aspersión. El sistema de aspersión también tendría las desventajas de mantener muy húmedo no solamente el suelo, sino también las hojas de la planta. Entonces, a veces puede esto provocar hongos, ¿no? O fomentar la aparición de hongos porque pues la aspersión riega toda la planta. Entonces, por eso es que actualmente se está fomentando el uso de los sistemas de riego por goteo. El sistema que nosotros dentro de los huertos urbanos, dentro de nuestra casa, es más probable que podamos aplicar es el riego por goteo. Y hay muchos ejemplos aquí, ya es una cuestión de creatividad y de algunos sistemas que ya existen. Vamos a empezar de la imagen de arriba a la izquierda. El riego por goteo podría ser tan simple como colocar una botella de vidrio invertida, una botella que tenga un cuello angosto, como una botella pues, de vino, y simplemente pues se llena la botella y se entierra cerca de la raíz. El agua poco a poco se va a ir absorbiendo por la tierra. Cuando la tierra esté muy húmeda, no se va a absorber más agua y se va a quedar ahí la botella, llena de agua. Entonces, este es un sistema que en un tiempo en el Pilares Benita Galeana nos funcionó. El problema es que, pues,
hay que estar rellenando estas botellas pues cada 2, 3 días. No tarda mucho en vaciarse la botella. Esa es una forma, es la forma más simple. Utilizar sus botellas para pues ponerlas de forma inversa y con esto están ustedes regando sus plantas. También pues hay muchos sistemas de riego utilizando materiales de reuso. En este caso, vi algunos sistemas que hay en internet. Me pareció que este que estoy mostrando, que es el que está en el centro arriba, funciona. Consiste en que haya como una botella que va a estar rellenando otro recipiente con agua, que va a tener un pedazo de tela, que va a estar envuelta en aluminio, y esto y al final del aluminio va a estar goteando. De manera comercial nos venden las cintas de riego, que es una manguera delgada que ya tiene los hoyitos cada 10, 15 centímetros, y pues ahí está goteando el agua. También venden mangueras microporosas. Una manguera microporosa es una manguera que tiene un montón de hoyitos muy finos, que cuando uno deja pasar el agua, empieza pues ahora sí que a producir un montón de gotitas, y estas gotitas caen sobre el suelo. Esta es otra forma para regar nuestras plantas. Esta manguera microporosa, sobre todo se utiliza mucho para regar el pasto, pero pues también en el huerto puede servir. Y ya más hacia ahora sí lo que es el sistema de goteo, pues tenemos este tipo de goteros como el que está en medio abajo, que es un gotero ajustable. Va sobre una manguera, se inserta este gotero, se pica la manguera y se le mete este gotero, y uno puede ajustar qué tanta agua puede salir. Si uno le gira a la derecha, pues se cierra, a la izquierda pues se abre. Puede gotear o puede salir un chorrito de agua. Y finalmente se ocupa también mucho el riego por tubín, que es una manguera principal a la cual se le conectan tubos muy delgaditos, y estos tubos delgaditos se van orientando cada uno a la maceta, cada uno a la maceta. Entonces, digamos que estos son algunos de los sistemas por goteo que podemos implementar en casa. Pasemos a más sobre este tipo. Y respecto al riego por goteo, pues aquí van a ver ustedes que nos venden un montón de accesorios para poder hacer nuestras configuraciones de riego. Lo primero que nos pueden vender, lo primero que vamos a necesitar va a ser manguera. Le llaman manguera o poliducto y la venden en un diámetro de 16 y de 20 milímetros. Entonces, vean, aquí estoy señalando en la parte de arriba, la manguera es digamos que de la llave, tenemos que conectar esta manguera, que va a ser la que va a formar la línea principal de distribución del agua. Y después de eso, pues esta manguera ya la podemos poner algunos ganchos para colgarla en una cuerda, para que esté por arriba, o simplemente pasa por abajo. Venden el tapón para errores. Si uno se equivoca cuando está haciendo hoyitos a la manguera, venden un tapón que es para reparar la manguera. Venden distintas conexiones, venden también el codo, venden los coples, venden otras uniones para conectarlos a tubo de PVC. Y aquí del lado izquierdo dice cinta de riego. Este tipo de mangueras, pues es la que decía que es delgadita, que ya viene con hoyos. Aquí dice que viene cada 10, 20 y 30 centímetros, ya vienen así. Uno simplemente las conecta y digamos que las distribuye uno. Y vean cómo venden Ts, reducciones, conexiones para la llave, lo que estoy señalando actualmente, y vean cómo también venden llaves de paso. Entonces, en el sistema de riego por goteo existen un montón de accesorios. Uno tiene que planificar bien para saber cuántos codos, cuántos coples, cuántos tapones, cuántas Ts, cuántas uniones para ya conectarlo a la llave, cuántas llaves de paso. Tiene que hacer un diagrama para pues verificar todo esto. Y siguiendo con el sistema por goteo, vean que aquí están aquí está el microtubín que estoy señalando aquí, que es esta manguera delgadita para orientar el agua a nuestras macetas. Es como se utiliza normalmente el microtubín. Otros accesorios, uniones, coples. También venden como unos bastoncitos para que uno
pueda adaptar ahí en estos bastoncitos el microtubín y enterrarlo en la maceta. Vean, aquí ya vienen goteros para riego, ya viene el microtubín, que es el tubo, la estaca y el gotero. Y respecto a los goteros, pueden ver que aquí tenemos, estoy señalando el gotero ajustable, pero que hay un montón de tipos de goteros. Está el gotero de bandera, y cada uno, por ejemplo, el primero deja pasar 4 litros por hora, el azul deja pasar 8 litros por hora, el verde 16 litros por hora. Entonces uno tiene que comprar el que uno considere necesario para la planta. Venden otro tipo de goteros, autocompensante. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no va a perder, cada gotero va a sacar la misma cantidad de gota que el gotero que sigue, porque conforme la línea de riego se va alargando, en el primer gotero sale muy bien el agua, en los goteros que están más al fondo, como que ya no sale también el agua, y al fondo, pues como que gotea ya bien poquito. Por eso se utilizan los goteros autocompensantes, que en teoría lo que provocan es que en toda la línea de agua caiga, si usted le va a ajustar una gotita, va a salir una gotita aquí, una gotita en medio y una gotita hasta el fondo también va a salir. Por eso se llaman autocompensantes. Entonces es toda una serie de accesorios para el riego. Ahora pasemos al riego por nebulización. Recuerden que este tipo de riego pues busca crear una especie de neblina que va a humedecer pues nuestras plantas. Y en este caso pues vean que también venden muchos accesorios. En este caso, aquí tengo las conexiones en la parte de arriba, tengo unas válvulas que van a pues, ayudar a generar esa presión, junto con aquí se va a necesitar a fuerza una bomba de agua, y vean, aquí tenemos los nebulizadores, generalmente son de 4 cabezas, o son como el de arriba, que son de una sola salida. Y vean aquí cómo funciona el de 4 cabezas, echa agua pues en 4 lados, este tipo de neblina, o el nebulizador simple que solamente echa un chorrito de agua en una sola dirección. Y cuando hacemos ese tipo de riego, pues vean cómo hay que poner muchos nebulizadores, y vamos a requerir pues de bombas de agua para poder generar la presión suficiente para que el agua salga de esta manera. Pasemos ahora al riego por aspersión. En el caso del riego por aspersión, pues es tratar de regar simulando pues que está lloviendo, ¿no? Y la forma más simple de hacer esto pues es con una regadera, ¿no? Pero vean que en el mundo de las regaderas pues hay de regaderas a regaderas. Tenemos la regadera tradicional, así generalmente son ya sea, estas como de metal, las de plástico pues tienen el mismo funcionamiento, la parte donde sale el agua normalmente no se remueve, está soldada o está pegada, no se puede quitar. Entonces si por aquí se nos mete alguna partícula y empieza a tapar los hoyitos, hay que estar picándole con un alfiler o a ver con qué le hacemos para pues, destapar nuestra regadera. Pero ya venden unas regaderas un poco más profesionales. Una que recomiendan mucho para ya un huerto urbano es la regadera tipo Haas. Este tipo de regadera, vean que es una regadera que tiene un conducto muy largo que nos va a ayudar a no estar agachándonos tanto. Y el agua, la regadera está, digamos, la zona donde sale el agua está orientada hacia arriba, no de forma como la que estamos la que vemos del lado izquierdo, sino lo que se busca es que el agua salga a manera de lluvia, o sea, sale hacia arriba y caiga un chorrito fino, que no golpee tanto la tierra. Vean aquí la imagen, estoy señalando la zona donde sale el agua, vean que está orientada hacia arriba, esta zona, y lo que va a hacer, siguiendo mi manita que creo que aparece ahí, el agua sube tantito y cae, sube tantito y cae, lo cual evita el golpeo sobre las plantas. Y por ejemplo, si nosotros sembramos directamente semillas, a lo mejor cuando regamos con una regadera como la tradicional, pues lo que hacemos es que las gotitas son tan fuertes que van desplazando las semillas que sembramos. Pero con una regadera tipo Haas, lo que vamos a lograr es que las gotitas caigan con menos fuerza y pues nuestras semillas no se descubran. Es por lo que se recomienda. Conseguir ese tipo de regadera, la verdad, sí es un poco difícil. Habría que buscarla en internet, en un sitio como Amazon, para lograr conseguir una regadera como esta. También venden una regadera, ahora del lado izquierdo, tenemos una regadera de plástico similar a la que les estaba diciendo, pero esta regadera tiene la particularidad, y creo que es hasta más útil, en el sentido de que esta parte, la parte donde sale el agua, se puede quitar.
Se puede quitar o se puede orientar, ya sea hacia abajo, o si la queremos igual que la anterior, hacia arriba la podemos orientar. Podemos quitarle esa parte, limpiarla muy bien, o incluso podemos regar sin eso, nada más que salga el agua por el tubito. Finalmente, pues también si nosotros tenemos ahí la toma de agua, podemos utilizar la pistola de riego. Normalmente trae varias funciones, un riego muy fino, un riego fuerte, en forma de gotitas, tratando de que sea como en forma de neblina, que más o menos lo logra. Y también ya cuando no queremos estar agachándonos en nuestro huerto, es importante a veces utilizar un tipo de bastón de riego, porque este bastón pues me va a ayudar a no tener que estar agachándome y agachándome, y sobre todo a distribuir el agua en la zona donde la necesita, que es la zona de la raíz. Con la regadera muchas veces regamos en las hojas, a menos que nos agachemos bien y tratemos de regar ahí en la zona de la raíz, pero a veces es un poco complejo, pero con un bastón de riego pues es mucho más fácil hacer esto. Y también pues trae varias funciones. Esto en el caso de regaderas y derivados. Ya pasando al riego por aspersión como tal, podemos ver que ya nos venden comercialmente una serie de microaspersores que van a dar este tipo de chorrito. Se tienen que colocar muchos y van a dar este tipo de gotitas finitas. Es un tipo de microaspersor o ya de aspersores, digamos que ya para uso más, para espacios más grandes. Y aquí vean que pues venden de muchos tipos y venden para diferentes alcances. Cuando ustedes compren un aspersor de esto, es importante verificar su alcance. Si su huerto es chiquito o tienen un jardín ahí chiquito que quieren ponerle un aspersor de ese tipo, pues no les va a servir un aspersor no sé, no es necesario comprar uno que sea de 12 a 30 metros, porque a lo mejor su jardín es de 5 metros. Entonces ustedes compran ese que dice aquí, estoy señalando uno que dice cañón para riego de 12 a 30 metros. No les va a poder, no les va a funcionar. Riega, esto es para espacios muy grandes. Para ese tipo de casos, ustedes tendrían que comprar, digamos que el más pequeño, que sería como este verde que estoy señalando, de 3 a 10 metros. Y pues hay que colocar varios para poder regar toda la zona. Vean aquí, pues son diferentes sistemas por aspersión. Nos falta solamente hablar del riego subterráneo. El riego de subterráneo pues se basa en colocar una red de mangueras enterradas a unos 30 centímetros aproximadamente bajo el terreno, con orificios ubicados estratégicamente para la distribución del agua. Vean aquí cómo hicieron una red con mangueras para ahí colocar lo que van a sembrar. Entonces vean que es un sistema más caro, porque vean cómo hay que hacer todo un trazado, pero bueno, es muy útil, ya que se tiene, pues es bastante eficiente. Vean aquí en el ejemplo del lado derecho, tenemos unas plantitas de maíz, y aquí en la parte de abajo, casi no se alcanza a ver en la foto, pero aquí en la parte de abajo pasa la manguera subterránea, más o menos a 30 centímetros, y aquí hay una especie de gotero, y acá más adelante debería haber otro gotero, y de esta manera este maíz se mantiene siempre húmedo, sin tener que regar por aquí en el suelo o tener que regar el maíz en las hojas. La manguera pasa por abajo y por ahí le está dando a la zona de la raíz el agua que necesita. Entonces, este es el riego subterráneo. Muchos de los accesorios que les mostré anteriormente pueden servir para este tipo de riego subterráneo, se pueden adaptar. Finalmente, además de todos los accesorios que les mostré, va a ser importante comprar accesorios adicionales. Por ejemplo, venden estas herramientas que dice herramientas para riego, sirven para hacer las perforaciones. Si la perforación se hace muy grandota, cuando ustedes coloquen el gotero va a estar escurriendo, además del gotero, va a gotear por donde le metieron el gotero. Entonces, por eso nos venden unas perforadoras que en teoría tienen el diámetro necesario para que quepa la parte del gotero y no haya fugas. También muchas veces vamos a tener que comprar una válvula o un filtro. Filtros pues para que el sistema de riego no se tape. Como son hoyitos muy finos, pues una basurita pues lo va a tapar. Y también va a ser necesario conseguir algún tipo de temporizador. En realidad le llaman timers. Entonces, el temporizador o timer va a ser necesario. En este caso les muestro tres tipos de temporizador. El del lado izquierdo es un temporizador que prende algo. En este caso, lo podemos poner para prender o apagar una bomba. Entonces, este se coloca antes
ustedes tienen digamos que el enchufe de la bomba, y antes de meterlo al contacto, tienen que ponerlo al temporizador blanco, y después ya este temporizador lo meten al contacto, y ahí lo programan, lo pueden programar para que prenda la bomba 2, 3, 4 veces al día, cuánto tiempo, hasta qué días quieren que se prenda. Todo eso lo pueden programar con este. En la parte del centro tengo un temporizador solamente lo que hace es abrir o cerrar la llave. La llave se pone en esta parte de acá arriba, se conecta la llave con esto que trae, y acá se conecta la manguera. Este tipo de temporizador necesita 2 baterías alcalinas AA, y uno le puede programar cuándo quiere que se abra, cuánto tiempo, etcétera. Entonces, este temporizador no va a prender una bomba o va a prender algún aparato, lo que va a hacer es abrir o cerrar la llave. Uno va a dejar la llave siempre abierta acá arriba, y el temporizador va a pasar el agua por esta parte, y aquí tiene un sistema que le cierra o abre digamos que la conexión del agua, y es todo lo que hace. El del lado derecho es lo mismo, es igual que el anterior, pero el del medio es electrónico, y el de la derecha es como de cuerda. Uno le da la cuerda para pues decirle ahí cuánto, cuánto, cuándo quiero que riegue. Entonces, pues son de diferentes modelos de temporizador. Después de esto tenemos que pensar en las bombas de agua, ¿verdad? Porque normalmente estos sistemas de riego, ya sea el de goteo, ya sea el de nebulización o sea el de aspersión, pues normalmente van a requerir de agua. El de goteo puede ser que no necesite bomba, si lo colocamos, si le damos la suficiente gravedad para que el agua caiga. Tal vez si ustedes tienen en su casa un tinaco en la parte en el segundo piso, desde ahí y pueden conectar las mangueras para que el agua caiga por gravedad hacia su jardín o hacia su huerto, y la pura gravedad va a ser suficiente, y solamente van a necesitar colocar un timer como este que les estaba mostrando anteriormente, este del medio. Pero si no es el caso, pues van a necesitar comprar una bomba. Y venden bombas sumergibles. Aquí vean que venden de muchos tamaños, desde aquella que da 500 litros por hora hasta aquella que da 6,000 litros por hora. Va a ser importante que, pues si yo voy a poner 10 goteros, a lo mejor con 500 litros por hora me es suficiente, pero si yo voy a poner 30 goteros, pues voy a necesitar una de 6,000 litros por hora. Ajá. Porque, pues ahorita vamos a ver que hay varias definiciones respecto al riego que hay que considerar. Y pues también nos venden bombas. En el mundo de las bombas, les quiero decir que hay bombas centrífugas, como esta verde. Esta es una bomba centrífuga, y hay bombas periféricas. Las bombas periféricas normalmente se utilizan para generar presión, o sea, nos podrían servir para esto de los nebulizadores y para el riego por aspersión, y las bombas centrífugas son las que normalmente utilizamos para llenar un contenedor, un tinaco. Por ejemplo, de la cisterna al tinaco que tenemos en la parte de arriba, normalmente utilizamos bombas centrífugas. Y para cuestiones ya más productivas, pues nos venden bombas ya de gasolina, y ya bombas, digamos que ya para extraer agua de pozos y todo esto. Entonces, como pueden ver, esto del sistema de riego, pues tiene un montón de accesorios, hay que tomar un montón de cosas en cuenta. Vamos a hacer un resumen de esto. Pues un sistema de riego va a estar compuesto por la fuente de agua, es decir, pues si va a ser de la llave, va a ser de un tinaco, va a ser de una cisterna, va a ser de un pozo. Vamos a tener que colocar la tubería de distribución, todas estas mangueras, T's, L's, lo que sea. Emisores, que vamos a tener que, si vamos a colocar difusores. Cuando hablamos de difusores se refieren a los nebulizadores, aspersores y al goteo. No podemos colocar en una línea de riego algunos goteros, algunos aspersores y algunos nebulizadores. O coloco puros nebulizadores, o coloco puros aspersores, o todo mi sistema es de riego. No puedo mezclar, porque la presión va a ser muy distinta para cada sistema. Muchas veces se va a requerir válvulas eléctricas y del programador o timer. Y ya de manera más general, pues cuando ya ustedes lo quieran hacer ya bien, tienen que considerar varias cosas como el caudal disponible, la presión, las pérdidas que va a tener eso por cuestiones de que le pusieron muchos coditos, de que le pusieron muchas uniones. Todo eso va a generar fricción en el movimiento del agua a través de la manguera y las necesidades de agua de las plantas. Entonces, todo eso habrá que considerar.
Y pues, ¿cuál es la recomendación al respecto? Pues hay que hacer un plano detallado. Uno tiene que imaginarse y planificar bien qué plantas quiere uno regar y tratar de pensar cómo voy a distribuir estas mangueras, cómo voy a pasarlas. Tengo que saber qué tanta presión tiene pues hay en mi tubería. A lo mejor si mi tinaco está a 3 pisos de altura, hay mucha presión, pero si mi tinaco está colocado solamente en la planta alta, es distinta la presión. Entonces, eso va a determinar si me va a servir para 10, 15, 20 goteros o realmente me va a servir para 2 goteros. Entonces, es importante todo eso. Es importante determinar el número de estaciones, a eso me refiero, al número de goteros. A veces va a ser necesario, pues, instalar mejor una bomba porque no va a haber la presión suficiente. Y pues va a ser necesario, pues después de eso, planificar para, pues, comprar lo necesario. ¿Cuándo voy a decidir poner goteros? Pues cuando riegue algunas plantas, algunas plantas nada más. Algunas plantas como algunos arbustos, algunos árboles frutales o algunas macetas que ya están localizadas. ¿Cuándo voy a escoger aplicar riego por nebulización, es decir, por difusores, cuando las superficies sean pequeñas y estrechas, hasta de 5 metros? Es decir, como cuando tengamos un pequeño invernadero, podríamos aplicar esto de los nebulizadores. Y cuando nuestra superficie ya sea muy grande, ya sea una superficie abierta, ya sin invernadero, podríamos utilizar ya los aspersores. Entonces, cada una, pues, digamos que cuando nuestro huerto es muy chiquito, los goteros van a funcionar. Cuando nuestro huerto ya empieza a ser un poco más grande, pues los nebulizadores. Y ya cuando nuestro huerto ya es un huerto ya casi productivo, los aspersores van a hacer lo necesario. Cuando hablamos de nebulizadores y aspersores, pues no vamos a comprar uno, necesitamos comprar muchos para lograr que, vean aquí, estoy señalando un puntito rojo del lado izquierdo, este aspersor va a regar esta área nada más. Y va a llegar, no va a llegar hasta acá, sino va a llegar como a la mitad. Entonces necesito colocar un aspersor en contra para que riegue esta área. Y otros, en los otros lados del cuadro, y vean que aún así me quedan esta zona que estoy señalando, me va a quedar sin regar, esta zona me va a quedar sin regar, esta zona me va a quedar sin regar, y esta me va a quedar sin regar. Por eso tengo que hacer este tipo de configuraciones para lograr regar la mayor área disponible, posible. Ya para terminar, solamente les quiero poner el ejemplo de estos modelos de riego que encontré en internet, en donde tenemos, a ver si me pueden seguir con la manita, tenemos una línea principal que está acá abajo, tenemos el filtro, y luego tenemos 4 líneas de riego. Antes de cada línea de riego, siempre va a ser importante poner una llave de paso. Vean, por eso hay 4 llaves de paso, para que si yo nada más quiero regar estas 3, pues pueda cerrar la de arriba. Entonces, siempre va a ser más o menos el sistema así. Una tubería más ancha, que va a ser la que distribuye, luego una tubería un poco más delgada, pero hay que poner la llave de paso, y en este caso, aquí conectaron esta manguera microprosa, pero también se podrían colocar goteros. Vean que al final hay un tapón y listo. Aquí vemos el ejemplo de del mismo sistema, un sistema parecido, pero conectado a la llave. Entonces tenemos la llave, lo que les decía el programador, el timer, que abre o cierra la llave, conectado a la manguera. Y aquí en este diagrama, lo único que no creo que les falla es que le hubieran puesto aquí una llave de paso aquí, otra llave de paso acá. Recuerden, llave, el temporizador o timer, lo conectamos a la manguera. Esta es una manguera ancha. Tenemos aquí la T, la manguera ancha, y luego aquí ya manguera más delgada. Le ponemos la llave de paso, y le ponemos, si queremos, el gotero o el microtubín, o un tubito todavía más delgado para que llegue específicamente a donde queramos. Y pues lo mismo, en este caso es el ejemplo, yo así lo tengo más o menos en casa, en su casa. En vez de tener un depósito elevado, lo que yo lo hice fue conectarlo al tinaco. Entonces tengo mi tinaco, tengo del tinaco saqué una derivación pues para que salga el agua. Aquí le puse el timer digital que abre o cierra la llave, y ya hago esto. Y lo hice para una pequeña zona del huerto que tengo, y pues muy parecido a esto. Este sistema de riego pues es un sistema que hay que estar limpiando. El agua con sal va tapando los goteros, entonces cada cierto tiempo, una vez al mes a lo mejor,
que quitar los goteros, ponerlos en vinagre, los dejamos ahí unos 15 minutos y el vinagre va a disolver las sales, los enjuagamos bien y los volvemos a colocar. Porque si no, cada vez va a salir menos agua, ya no, el gotero se va a ir tapando poco a poco. Vamos a pasar a la parte demostrativa. El primero es un sistema de riego por goteo que uno puede hacer con materiales de reuso. Me gustó, porque creo que lo podemos aplicar para cuando pues, nos vamos de vacaciones o algo así. Vean, se utilizan dos botellas, una botella que quepa dentro de la otra botella. Ahí le va a hacer un corte. Vean cómo acomoda la botella. Ahí a la botella que va a caber dentro, le va a hacer una pequeña perforación. Vean, ahí le está midiendo, debe de quedar a la altura de donde cortó la botella que era un poco más grande. Y por debajo de esa línea es donde le va a hacer la perforación. Vean, ahí le va a trazar un cuadrito de aproximadamente 1 centímetro por 1 centímetro. Ahí es un poquito más abajo de esa línea que trazó. Y con la ayuda del cúter, le va a hacer este hoyito. Ahí le hace el hoyito, ya quedó ese hoyito, está por debajo de esa línea donde le marcó. Y ahora va a ocupar tela. Yo le recomendaría usar tal vez fieltro. Compren un pedacito de fieltro y hacen tiras de fieltro. O en realidad, pues cualquier tela que sea absorbente. Tal vez un pedazo de tela de una camiseta que es como de algodón podría servir. Vean, ahí mete la tira. La envuelve en papel aluminio. Ahí la envuelve en papel aluminio para darle rigidez y poder incluso un poco controlar cuántas gotitas van a caer. Vean, le dejó un poquito ahí. Y vean cómo con el papel aluminio pues le puede dar rigidez a esa tela que de otra manera no tendría rigidez. Le corta, le va a cortar ahí para hacer como la especie de, como de gotero. Y ya lo único que queda pues es llenar esto con agua. Este sistema le veo, le veo potencial. Entonces, vean, ya llenó la botella y ya el agua llegó hasta donde estaba el hoyito, le mete este artilugio que hizo con el papel aluminio y la tela, y resulta que pues el agua por capilaridad va a subir a través de eso y va a estar goteando. Ahora, pasemos a la instalación del sistema de riego como tal. Muchas veces ya nos venden en tiendas especializadas de jardinería, ya nos venden el paquete que incluye la manguera, el microtubín, la bomba normalmente es una bomba sumergible, el timer, todo eso nos lo venden o uno lo puede comprar por separado en accesorios. Entonces, vamos a ver cómo utilizan todo esto. Entonces, vean, ahí tiene la manguera. Hay manguera de 16 y de 20 milímetros. Ven, ahí están las conexiones, y todos los goteros, la manguera, y vean cómo está distribuyendo esta manguera pues a lo largo del huerto. Como les decía, hay que elaborar este esquema para poder saber cuántos goteros, cuánta manguera voy a necesitar. No hay que doblar la manguera, eso no hay que hacerlo, sino hay que distribuirla tratando de no doblar. Si vamos a hacer un doblez, habrá que ponerle un codo. No hay que forzar la manguera. Si vemos que la manguera se dobla ahí, póngale un codo. Lo pueden cortar. Este tipo de manguera pues es muy fácil de cortar con tijeras, con un cúter. Y la forma de unir esto pues es de esta manera. Nada más es bajo presión. Si ustedes ven que se empieza a salir, pues habrá que ponerle algunas abrazaderas, aunque normalmente no las necesita. Para colocar estas piezas, caliento la manguera con un encendedor, pero no es lo más recomendable porque cuando uno hace esto, a veces una zona de la manguera queda más delgadita que la otra. Y si uno no lo hace bien, se le hace media fea la manguera. La técnica correcta para que la manguera se ablande es en agua caliente, ponen agua hirviendo, en esa agua hirviendo sumergen unos 30 segundos la manguera y entonces se va a poner blandita de forma pareja y entonces ya meten el conector. Esa es la manera adecuada.
pero a veces nos da un poco de flojera y pues lo hacemos con el encendedor. Entonces, así lo hacemos. Ahí le está poniendo el tapón, al final de la manguera le puso el tapón, vean, hasta ahí va a llegar el sistema de riego. Ahí está el timer, tiene su timer, se coloca la llave y pues se ajusta, ¿no? Vean, ahí le está ajustando. Hay algunas como Y que venden para poder una misma toma de agua. Vean ahí el timer, pues les decía, utiliza 2 baterías, se abre la llave, se deja siempre abierta. Y vean, ahí se abre o se cierra eso, que es lo que realmente provoca que se abra o se cierre la llave. Ahí tenemos el timer. Uno tiene que planificar bien, vean ahí cómo está planificando. Así lo va a conectar, las T's para distribuir el agua, el codo, y pues, y le coloca el gotero. Este es un gotero, un tipo de gotero, ahí está el otro gotero que es autoajustable, me gusta más ese gotero rojo a mí. Esa es la piececita que les digo que sirve para pinchar la manguera, para que no nos pasemos y para que sea exactamente el hoyito del diámetro necesario para que entre, para que entre el gotero. Si el hoyito es demasiado, pues vamos a tener fugas. Ese gotero permite incluso cerrar completamente, que no caiga nada de agua, que las gotitas o que caiga un chorro de agua. Ya para macetas, vean que se recomienda utilizar el microtubín. Se pone ese complemento, se pone una manguera un poco más delgada y esa manguera va directa hacia el gotero y esto nos permite pues que orientar el agua exactamente a donde queremos. Y pues calibrar el sistema para que, miren, ahí verificar pues cuánta agua queremos que caiga. Ajá. Yo normalmente le dejo que caiga menos que eso. Bueno, pues hasta aquí esta plática del día de hoy.